¿Sabías que en el medio de una ola de países de izquierda hay un país sudamericano que va en la dirección opuesta? ¡Upa! Prepárate para conocer el caso de Uruguay, uno de los líderes de derecha en Latinoamérica. Latinoamérica en su mayoría está gobernada por políticos de izquierda, desde el gobierno de Fernández en Argentina, Gustavo Petro en Colombia, Gabriel Boric en Chile, Lula da Silva en Brasil, Dina Boluarte en Perú, Manuel López Obrador en México, Nicolás Maduro en Venezuela, Miguel Díaz-Canel en Cuba, Luis Arce Catacora en Bolivia y hasta Daniel Ortega en Nicaragua. Una de las pocas excepciones junto a Paraguay y a El Salvador se da en Uruguay con el presidente Luis Lacalle Pou, que llegó al gobierno tras 15 años de gobierno de la izquierda en Uruguay. En ese momento, Uruguay estaba sufriendo como principal problema la inseguridad, que más allá de que no llegaba a los niveles argentinos o venezolanos, no paraba de aumentar. Otro problema tenía que ver con el estancamiento económico, y por si eso fuese poco, había mucha corrupción en el gobierno. Para que se hagan una idea, el ex vicepresidente Raúl Sendic fue acusado de corrupción y fue condenado en 2021. Más allá de que el gobierno uruguayo es una de las excepciones en lo que refiere a ser un gobierno de derecha, se da algo similar a lo que sucede en Argentina, en que el pueblo está muy dividido, básicamente en dos bloques, los que son de derecha y los que son de izquierda, y cada vez esa diferencia se acentúa más. Con este contexto, Lacalle Pou llega al gobierno de Uruguay con la promesa de hacer un cambio 180 grados, específicamente con el tema de la inseguridad. Acá hay que meter bala. Cuando estaban en la campaña previa a las elecciones, dijeron que tenían una ley preparada para aprobar, una ley que iba a ser prioridad en el Parlamento, conocida como LUC, Ley de Urgente Consideración. Y antes de contarte de qué se trataba esta ley, déjame aplaudir a este político que, al igual que lo está haciendo Milei en Argentina, no diga cosas como vamos a mejorar la educación o el pueblo está cansado de tener miedo para salir a la calle, sino que propongan cosas concretas que van a hacer cuando sean electos. Esta ley tenía 135 artículos sobre diversos temas, desde boludeces como que vos podés mantener tu mismo número de teléfono cambiándote a otra compañía, hasta cosas importantísimas como aspectos de salud y seguridad. Esta ley tuvo mucha resistencia de la izquierda uruguaya, que desembocó en un referéndum que dio por resultado que la ley sí se aplique. Gracias a esta ley, la gente tiene mayor protección hacia los robos, se protege más la figura de los policías si tienen que reprimir a los delincuentes, se estableció que el pueblo se puede manifestar, pero no pueden cortar las calles. Digamos que no pueden afectar la circulación de los ciudadanos, lo cual está perfecto, para que no pase lo mismo que en Argentina. Viene un guacho, pum, le pega un tiro, listo, otra cosa. También se escribió un artículo referido a desmonopolizar ANCAP. Y acá hay que poner un poquito en contexto. Al igual que en muchos otros países, en Uruguay había varias estaciones de servicio, pero todas debían usar el mismo petróleo que venía de ANCAP, de esta compañía. Que para decirlo de una forma en la que todos lo puedan entender, esta empresa es la que se encargaba de refinar el petróleo y hacer todo el proceso para que se transforme en la nafta que después vos cargas en tu auto. ANCAP es una empresa que en el pasado no paraba de dar pérdidas. Están dando déficit hace años. Dejaron pudrir un horno. Nunca te vi levantar la voz. Y estamos hablando de millones y millones de dólares. Actualmente eso se pudo cambiar y lejos de pérdida está dando ganancias. Y tengo todo el derecho para hacerlo después de muchos años de pérdida. Yo nunca te vi protestando por la pérdida. Ahora, cuando lo vamos a asociar para que tenga ganancia... No protestaste. Sí, protestamos. Pero muy bajito, no como hoy. No. Adentro de un cuarto oscuro, ¿era? No. Fíjese en los registros, a ver dónde estábamos nosotros cuando hicieron la inauguración de la... Dale, nos hablamos. De todas maneras, lo mejor que puede hacer por esta gente... Lo que sucedía era que había empresas extranjeras que querían ir a Uruguay a refinar y a vender obviamente la nafta al país, pero ¿qué sucedía con todo este monopolio? Cuando este proceso no está monopolizado, como por ejemplo en Estados Unidos, sucede que un estado lo vende a un precio y otro estado te lo vende a otro precio un poco más barato. Es decir, hay una libre competencia. Por decreto, Lacalle Pou desmonopolizó los combustibles en los aeropuertos. Hasta ahora, ANCAP tenía el control exclusivo, pero con esta nueva medida, otras compañías pueden ingresar al mercado. Esto también promoverá una mayor competencia y una mejora en los precios y servicios para la gente. Queremos que sean competitivos, porque si no se los van a comer como se los están todos los recursos comiendo. naturales. Lacalle Pou, a diferencia por ejemplo de Argentina, propone abrirse al mundo y unirse entre los demás países de Latinoamérica. Vamos a insistir, vamos a seguir llevando el cántaro. El planteo de Uruguay hacia adentro del Mercosur y hacia afuera del Mercosur no es caprichoso. Que le dicen al Mercosur que hay que flexibilizarse. No tengo otra que seguir diciendo lo que siente nuestro pueblo, que es la flexibilización, que es la modernización,
¿Qué es abrirse al mundo? Básicamente, Uruguay y Paraguay, los dos gobiernos de derecha, querían hacer un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea y Brasil y Argentina rechazaron la propuesta. O casualidad, los dos gobiernos de izquierda. También tengo que decir, porque no somos tontos, de que es mucho mejor juntos. Si vamos en barra con Brasil, Argentina, Paraguay, vamos a ser mucho más fuertes y vamos a tener mejores condiciones negociadoras. Por otro lado, Uruguay fue de los países que mejor manejó la pandemia. No de Latinoamérica, sino del mundo. ¿A qué se debe? ¿Cuál fue la gran clave? Se debe a lo que Lacalle Pou llamó la libertad responsable, que consistía en recomendarle al pueblo los motivos basados en la ciencia de por qué debían confinarse y quedarse en sus casas, pero a diferencia de otros países como Argentina, que imponían a la gente a hacer confinamiento con la cuarentena más larga del mundo, con las fiestas clandestinas, con el presidente que mientras te decía que te quedes en su casa después se lo veía hacer fiestas privadas, el gobierno uruguayo le daba libertad a sus ciudadanos a que hagan lo que quieran, pero siempre bajo una conciencia responsable de la situación que se estaba viviendo. Por otro lado, logró algo que muchos gobiernos de Latinoamérica deberían implementar también: bajar los impuestos. Estamos en condiciones de proceder a una baja de impuestos. Y una de las cosas que más me gustan de Luis Lacalle Pou es que dice las cosas como hay que decirlas, sin vueltas. Como cuando se refiere a los países que viven en una dictadura y no respetan la democracia ni los derechos humanos. Viene en el arranque de esta declaración, en el punto 3 y 4, se habla del respeto a la democracia, del respeto a los derechos humanos y del cuidado de las instituciones. Bueno, claramente hay países acá, y ya fue dicho, que no respetan ni la democracia, ni las instituciones, ni los derechos humanos. Y Cuba es una dictadura que obviamente no respeta los derechos humanos. Es más fácil que la tabla del 1. Lo que pasa en Cuba. El que no lo quiere ver tendrá afinidades ideológicas muy fuertes, porque a nadie le cabe la menor duda que Cuba es una dictadura. En 2020 fue el presidente con mayor aprobación, llegando a alcanzar un 74%. Y es una lástima, la verdad, que en Uruguay no sea posible la reelección. Hablemos ahora de inmigración. Los que son seguidores de este canal saben que es un tema que le doy bastante importancia. Tal es así que he creado un método llamado el laboratorio que te ayuda a que puedas elegir con lujo de detalles el destino para vos, sea la ciudad o el país, teniendo en cuenta las categorías que más consideres y también las condiciones con las que cuentes a la hora de elegir. Te dejo el link en la descripción. ¿Cómo está Uruguay con el tema de la migración? Acá me tengo que remitir, además de los datos, al contacto que yo tengo con muchos uruguayos que le he preguntado sobre este tema. Me dijeron que debido a que la situación actual de Uruguay es mejor que la de muchos otros países latinos, la inmigración va en aumento, pero ven una inmigración controlada. Muchos de ellos son profesionales venezolanos, cubanos, argentinos, que van a trabajar, que quieren salir adelante y hacer las cosas bien, porque son personas que han experimentado el comunismo en sus países y llegan de acuerdo con las ideas del actual presidente uruguayo, a diferencia de los gobiernos de izquierda anteriores que importaban personas que no lograban adaptarse al lugar. También hay una realidad, hay muchos que emigran a Uruguay, específicamente de los demás países limítrofes, por un tema de que hay salarios más altos. Recordemos de que en este momento el salario mínimo en Uruguay es de $550, mientras que en Argentina es de $180. Y el salario promedio en Uruguay ronda entre los $900 y $950, mientras que en Argentina ronda entre los $400 y $500. Otro tema fundamental que en Latinoamérica lo conocemos muy bien, que tiene que ver con la inflación, mientras que en Argentina últimamente hay alrededor de 115% de inflación, Uruguay este último tiempo viene teniendo por debajo del 8%. ¿Cuál es la diferencia que de un lado del charco hay 8% de inflación y del otro lado hay más de 100 en un año? Porque no es que estamos hablando de Europa, estamos al lado. En Uruguay hay, a lo largo de los años, una prudencia fiscal, es porque eso genera que la gente confíe en el sistema económico. Si vos no sabés a cuánto va a estar el peso, a cuánto va a estar el dólar, hoy de hecho tenemos un problema con el dólar. El dólar está muy bajo, la moneda uruguaya se ha apreciado muchísimo. Mira. Y ya que estamos hablando de la moneda de este tipo de países, contrariamente a lo que sucede en Argentina, de que el peso vale menos que un palito de la selva, la moneda uruguaya no para de aumentar su valor respecto al dólar. Esto implica de que cuando un uruguayo viaja a otros países,
su poder adquisitivo aumente. Y una de las críticas que últimamente ha recibido el gobierno de la calle Pou tiene que ver con que el agua potable en Montevideo, la ciudad capital y principal del país, últimamente viene en muy malas condiciones y que siempre se prefirió utilizar los recursos económicos para otras obras públicas políticamente más rentables. De todas formas, este tipo de problemas no se origina en unos años de gobierno, sino que viene de gobiernos atrás. Otra de las críticas tiene que ver con asociar su gobierno al de su padre, que fue acusado de corrupción, pero que nunca se ha comprobado. Y si fuese así, no tendría nada que ver con el gobierno actual de la calle Pou. También algunos uruguayos dicen que la calle Pou gobierna para los ricos y le baja los impuestos a las empresas y que a la gente le sigue saliendo caro vivir y demás. Pero bueno, son diferentes maneras de afrontar la situación. Mientras algunos gobiernos le regalan plata a los pobres, otros gobiernos le dan facilidad a las empresas para que le den trabajo a los pobres. De todas maneras, al igual que como hice con el video que subí sobre el gobierno de Bukele en El Salvador, cuando un presidente está haciendo bien las cosas, el resto de la gente se empeña en decir, bueno, pero no es todo tan positivo, bueno, pero no todo es color de rosa. Sacando la obviedad de que el ser humano no es perfecto y siempre hay cosas para mejorar en los gobiernos, hay que ver el resumen global de los gobiernos y cómo dejan al país luego de sus mandatos. Y no hay ningún tipo de dudas de que Uruguay es un país mejor tras el mandato del gobierno de derecha de la calle Pou, quien ha mejorado considerablemente la calidad de vida en este país. ¿Será de que es hora de que haya presidentes jóvenes como Bukele, como la calle Pou? Porque del otro lado de la vereda encontramos a Joe Biden, por ejemplo, uno de los peores presidentes de la historia de Estados Unidos, que está completamente cagá y que las pocas veces que sale a hablar hace ridículo. Y lo más importante de todo es que todas las cosas que ha prometido la calle Pou las ha cumplido. Algo tan fácil de entender pero tan difícil de encontrar en la práctica en los políticos y sobre todo en los políticos de Latinoamérica. Todo uruguayo que lo ha votado está conforme porque está viendo en su gobierno todas las ideas que prometió desde el inicio de la campaña. Más allá de que yo no suelo recomendar emigrar dentro de Latinoamérica, hay muchos que están en Uruguay, que están viviendo una buena calidad de vida, no solamente en Uruguay, sino en otros países también, teniendo un salario de Estados Unidos o de un país que tenga los salarios muy elevados. Si tomamos el aspecto de la seguridad, que es el más importante siempre a la hora de analizar un país, Uruguay no es el lugar más seguro de todos, sigue teniendo que resolver temas en relación a la inseguridad, pero hay que decir que está por encima de la gran mayoría de los demás países de Latinoamérica. Si vos no sabes cómo hacer para trabajar online y generar ingresos en una moneda estable, te invito a que te sumes en la fórmula que te voy a dejar el link en la descripción. En este caso analizamos un país de Sudamérica con los últimos cambios que se han visto, pero no nos debemos olvidar de la dirección en la que está yendo el mundo actual. Si querés saber bien a lo que me refiero, te invito a ver este video que expliqué todo esto argumentando cada cosa al detalle. Nos vemos ahí y nos fuimos. Que